Bueno, 3 políticos de la oposición fueron ejecutados al inicio del año. Estos eventos realizados en el marco de las elecciones se llevaron a cabo se van a llevar a cabo el próximo 2 de julio. Le diría que están en juego, son como 2,000 cargos, ¿no? Los que van a estar en juego para que realmente ahí nos demos una idea. Los ataques estuvieron, bueno, son varios ataques, pero a ver, algunos estuvieron dirigidos a 2 candidatos de la coalición Fuerza por México y otro candidato de Movimiento Cívico, empadronados en los estados de Morelos, Colima y Chiapas. Según Intergralia Consultores, la incidencia de la violencia política electoral ha aumentado exponencialmente entre 2018 y 2023. En 2018, lo está en su pantalla, hubo 171 incidentes. En 2019, 121. En 2020, 78. Volvió a subir en el 2021. Hubo elecciones, recuérdelo. Pero esto no ha parado. A partir del 2021 se fue para arriba. Y eso que no han sido años electorales. 2022, bueno, hay elecciones locales, ¿no? No de carácter federal. Eso también puede contar. El año pasado hubo varias elecciones y en el 22 también. 486, 529 y lo que va de este 2024 van 4. Otro caso de violencia política se llevó a cabo en el municipio de Zamora, Michoacán. Pues la dirigente del Movimiento Ciudadano en el municipio de Jacona, Miriam Ríos, fue asesinado, ahí la tiene usted en pantalla, fue asesinada a tiros la tarde de hoy. Miriam era una mujer trans, había sido nombrada por la Comisión Operativa Estatal del Partido Naranja en esa responsabilidad desde hace 2 años y tuvimos la oportunidad de hablar con ella 1 o 2 veces, era realmente una activista y no se echaba para atrás, la verdad que no se echaba para atrás. Integrantes de la Comisión Estatal Operativa MCista no descartaron que el asesinato de su lideresa en Jacona esté relacionada a la actividad política de la víctima, sin dejar a un lado cualquier otra línea de investigación. Ni hablar. Metámonos en el terreno de la violencia política. La violencia, pero la violencia política y muy de cara a lo que se nos viene. Le queremos agradecer a Carlos Matienzo, especialista en temas de seguridad y director de Data Int, que esté con usted y con nosotros. Carlos, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Javier, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Gracias por tu participación. Oye, a ver, cuando vemos esas curvas que suben, bajan, procesos electorales, no hay procesos electorales, a ver, una reflexión inicial respecto al tema de la violencia política, antes de que hablemos de lo que se nos puede venir, si te parece, Carlos. Así es como muestran los datos de nuestros colegas de Integralia. Esta es una tendencia pues prácticamente que tenemos desde las elecciones de 2009, coincidente con los problemas de crimen organizado y violencia relacionada al crimen organizado, donde durante elecciones pues vemos un aumento de casos de violencia que pueden ser desde ataques, amenazas o hasta asesinatos. Nosotros particularmente que nos dedicamos más a contabilizar los asesinatos relacionados a personas que presuntamente podrían estar involucradas en el proceso electoral, tan solo de julio, que digamos en esta elección se adelantó un poco por los procesos federales, de julio a diciembre estamos hablando de 53 asesinatos. Ya si contamos los otros 4 que han sucedido en 2024, son 57 asesinatos de personas que de una u otra forma tienen cercanía al proceso electoral, llámense aspirantes directamente, que en nuestro caso estamos hablando de 10 asesinatos ya de aspirantes o precandidatos. Pueden ser también militantes o simpatizantes o dirigentes, familiares de los políticos, colaboradores o incluso autoridades electas. Es un número altísimo que cualquier persona fuera de México diría, bueno, ¿cómo funciona una democracia con tantos asesinatos de personas que participan en una elección? Que pueden ser directamente por su actividad política o por otras razones de la violencia que existe en México, pero sin duda en ambos casos tienen un impacto en nosotros los ciudadanos, porque dejamos de tener la oportunidad de votar por uno u otro candidato debido a que la violencia nos arrebata esa elección que solo debería ser nuestra. Carlos, digamos, si nos comparamos con países como el nuestro, aunque bueno, ya es difícil compararse con otros países por razón, fundamentalmente por el tema de seguridad, pero pienso, no sé, en Brasil, pienso en Argentina, pienso en Chile, Colombia, bueno, también quizás son ejemplos muy desiguales, pero nuestra tasa es alta comparativamente o no, en términos de violencia política ante procesos electorales.
No, sin duda estamos en el top de la región, no solo porque estamos en el top de los asesinatos en general, ¿no? Tal vez con tasas cercanas al caso de Brasil o de Colombia. Venezuela sí es otra historia, pero en el tema político específico sí estamos en el top, no solo de la región, sino del mundo, en lugares, digamos, donde no hay conflictos armados, donde por supuesto en la mayoría de los casos no suceden elecciones. Y la verdad es que suceden por cuatro razones principales, yo te diría, Javier. Uno, porque en algunos lugares suceden las elecciones en medio de conflictos criminales y entonces las elecciones son una extensión de esos conflictos criminales. Uno u otra organización criminal apoyan a uno u otro candidato y lo resuelven de esta forma, atacando o intimidando. Puede ser también en zonas que ya domina el crimen organizado, como el caso de Jalisco específicamente, donde ya se presentaron asesinatos durante este proceso, porque las organizaciones criminales que dominan ese territorio quieren tener control sobre la policía y las áreas de obra, sobre todo de los municipios. Puede ser también en lugares donde ni siquiera es un tema de crimen organizado, Javier, es un tema de baja calidad democrática, de baja cultura cívica, lugares como Oaxaca, como Chiapas, como Veracruz o Puebla, donde los conflictos sociales así se dirimen por la violencia con balas y no con votos. Y por último, también es la violencia común, ¿no? Un candidato o un militante de un partido que es asaltado y es asesinado no tiene que ver con crimen organizado, pero sin duda te habla de un entorno que no es propicio para la democracia, porque quienes hacen política no están seguros de hacer política, son coaccionados, están en el riesgo de ser asesinados y finalmente nos quitan el derecho a nosotros, a los ciudadanos. Claro que sí. Oye, Carlos, a ver, digamos, estamos en el inicio del proceso electoral, aunque ya pasaron cosas el año pasado, ¿no? Que eso, como bien decías, se adelantó todo lo que se diga, ¿no? Pero, a ver, ¿qué variables tendríamos que revisar de aquí al 2 de junio y hasta después del 2 de junio, ¿no? Porque luego hay secuelas de todo esto, ¿no? ¿Qué variables tendríamos que revisar? ¿Qué tanto los aparatos de justicia están, el Estado mexicano está atento? ¿Qué tanto los institutos autónomos, los tribunales? ¿Qué alcanzas a ver ahí en un todo? Sí, mira, lo primero, yo diría que obviamente el dato más importante es el asesinato de candidatos o precandidatos o aspirantes que explícitamente habían expresado su deseo de participar o incluso en algunos casos ya eran precandidatos como tal. Es el más grave, ¿no? Y nosotros tenemos contabilizados 10 que eran muy claros que iban a participar. Esos son los más graves. Por otro lado, lo que hay que ver es dónde están sucediendo estos asesinatos. Te menciono el top 5. Guerrero lleva 16 asesinatos vinculados al proceso, es altísimo, prácticamente el 30% de estos. Puebla, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Michoacán, Guanajuato y Morelos. Hay dos tipos de estados que estamos viendo aquí y es donde deberían de estar las autoridades observando. Por un lado, algunos son con alta presencia de crimen organizado, como Guanajuato, y otros son con problemas territoriales, sociales, de muy larga data, como el caso de Oaxaca, Puebla, Guerrero y Veracruz, en zonas indígenas, en zonas ejidales, donde así se resuelven los conflictos políticos. Y hay otros donde están todos los problemas, que es Guerrero. Sí. Guerrero tiene problema de crimen organizado, tiene problema de conflictos sociales, no hay capacidad estatal para proteger un proceso electoral. En muchos lugares ni siquiera se instalan casillas a veces. Y entonces, este tipo de estados es donde preventivamente las autoridades, sabiendo que va a haber elecciones, tendrían que reforzar su presencia, tendrían que estar haciendo más inteligencia. Lo segundo que viene es ya cuando haya candidatos, esto a partir de febrero, y ahí sí son mesas de coordinación entre todos los partidos y las áreas de inteligencia, tanto a nivel federal como de seguridad a nivel estatal, para tratar de proveerlos con protocolos, información, pero también con medidas de protección en algunos casos. Sabemos que quienes van a estar peleando por una posición en lugares de Guanajuato como Celaya o en Iguala, en Guerrero, están en riesgo, aunque no estén metidos en problemas de crimen organizado. A ellos hay que brindarles protección. Entonces, desgraciadamente lo que hemos visto hasta ahora, y esto es cada 3 años, es que hay mesas de seguridad, sobre todo a nivel federal, pero donde prácticamente se dedican a dar seguimiento a los casos más espectaculares, pero pues no a estas decenas de casos en pequeños municipios donde suceden estos asesinatos. Más del 85% suceden a nivel municipal por los procesos municipales. Entonces Sí. el riesgo es muy grande y el reto también es muy grande porque no hay presencia del Estado en muchos de estos municipios. Oye, a ver,
Perdón. Perdón, Carlos, perdón. Déjame plantearte finalmente algo. Existe la idea, y no creo que sea casual, de que los órganos autónomos que van a calificar la elección poco a poco están pasando a tener una especie de mayoría empática hacia, más que a Morena, al presidente. A ver, ¿cómo vemos tribunal? ¿Cómo vemos instituto? Bueno, sin duda es un riesgo en términos generales porque son a las instituciones que les toca organizar, pero también calificar las elecciones y en algunos casos sancionar las actividades que están prohibidas en nuestro sistema electoral. Y eso es clave porque, sobre todo en casos que se den elecciones cerradas, si no hay confianza en estas autoridades, es un peligro para la estabilidad del país mayúsculo, ¿no? Un escenario como el de 2006 traído a la situación actual sería catastrófico para México. Por otro lado, imaginemos una elección, hasta ahora no se ha dado del todo la participación del crimen organizado, digamos, metiendo votos en las urnas. En Sinaloa, Sonora, en Tamaulipas vimos mucho de eso, pero la verdad es que la distancia de los resultados entre el primer y segundo lugar era tan grande que ese impacto un poco lo minimizamos porque realmente no daba para cambiar el resultado. Ahora pensemos en un resultado cerrado de algún estado, Claro. un municipio o incluso la federación, donde nos vayamos a menos de un punto y haya reportes graves de muchas zonas, muchas secciones con 95% de votos hacia un partido y donde hay pruebas de que hubo coacción del voto o intimidación para alguna de las fuerzas políticas, pues justamente si no tenemos esas autoridades locales, electorales funcionando y en las que todos los mexicanos, sin importar nuestro partido, tengamos confianza, esto va a generar una espiral de gobernabilidad, de ingobernabilidad muy grave. Y por ejemplo, te doy un tema. El INE acaba de anunciar esta semana que por primera vez no va a hacer su análisis de secciones electorales de riesgo, algo que llevaba haciendo muchos procesos electorales y donde definía en qué secciones la elección enfrentaba mayores riesgos y entonces solicitaba al gobierno federal más presencia de policía o ejército. Este año, por primera vez, la nueva formación del Consejo del INE decidió no hacerlo porque dijeron que no es su trabajo. Es el tipo de cambios que valdría más la pena conservar lo que sí ha funcionado que por una agenda política de la nueva conformación del INE dejar de hacerlo. Es un tema clave el que acabas de mencionar, sin duda. Bueno, oye, Carlos, no necesariamente podemos pensar que estamos en condiciones favorables, ¿no? Por el tema inseguridad, delincuencia organizada. Y pues bueno, la política también es una pasión, confronta, y una cosa es lo que vemos a nivel federal y otra cosa es lo que vemos a nivel municipal, ¿no? Claro, el rol de las elecciones es dirimir nuestras diferencias políticas, Sí. tal vez dirimir lo más esencial que hay en la formación de una sociedad y de un Estado, que es la búsqueda del poder de ese Estado de forma pacífica. Si hay decenas de asesinatos cada mes vinculados al proceso electoral, es que nuestra democracia está fallando, no está funcionando a plenitud. Por más que logremos instalar casillas en casi todo el país, que el INE cuente muy bien los votos, que haya incluso en algún punto buena fiscalización, si hay candidatos y miembros de los partidos y participantes del proceso electoral asesinados en esta magnitud, cada proceso electoral, no podemos calificar como unas elecciones pacíficas ni funcionales. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo la función esencial de una democracia, que es dirimir las diferencias políticas de forma pacífica. Carlos Matienzo, te mando un gran saludo. Muchas gracias por tu participación. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Un saludo a todos. Gracias, muchas gracias.